habrán visto el día de ayer en el boletín de prensa, nuestro coordinador, el diputado Marco Cortés, ha hecho un exhorto a que el gobierno federal no deje sola a la Ciudad de México en la instrumentación de lo que en esencia y origen es una decisión federal. La crisis ambiental que vive la ciudad con la reedición del programa Hoy No Circula, que no estará dando los resultados que la ciudad reclama, ha sido puesta en evidencia la semana pasada por los transportistas en la medida de que no es un tema de la ciudad que competa solo al gobierno local, sino es un tema de la Ciudad de México que le compete al gobierno federal. La decisión se tomó, como todos sabemos, en una instancia federal, con base en datos que aportó COFEPRIS, otra instancia federal, y nos parece que el gobierno federal ha brillado por su ausentismo, que ha sido un espectador y no un actor de esta crisis ambiental. Hay que hacerle un reclamo al secretario de Medio Ambiente, a Rafael Paquiano, por su omisión y su pasividad en no acompañar una medida que él propuso, y queremos poner un ejemplo para contrastar. Hace algunos años, cuando Acción Nacional gobernaba el país y también hubo una crisis de salud, o cuando vemos el riesgo de una crisis de salud, en el caso de la influenza H1N1, se tomaron una serie de medidas también impopulares, también drásticas, que tenían que ver con restricciones vehiculares, pero fueron más allá, incluso con cerrar comercios y restringir el contacto para evitar contagios. Y en ese caso, ustedes son testigos de que el presidente Felipe Calderón sí estuvo dando la cara, sí acompañó la decisión que se tomó, que el entonces secretario de Salud también estuvo dando la cara, y que en la Ciudad de México, si bien Marcelo Ebrard y Felipe Calderón no se tomaban la foto, cuando se coordinaron en este tema, nunca se le vio a Marcelo Ebrard solo, sin el respaldo y el cobijo del gobierno federal. Y ese hecho contrasta con la actitud de cómo este gobierno federal ha manejado la crisis. Generaron la propuesta en la Comeva y después, a la hora de la instrumentación, se han hecho de la vista gorda. Por eso hay un reclamo y una exigencia, haciendo eco de la postura de nuestro coordinador del día de ayer, de que el gobierno federal dé la cara, de que el gobierno federal ayude y que el gobierno federal asuma que también es corresponsable de resolver la crisis ambiental que vive la ciudad. El programa Hoy No Circula es a todas luces insuficiente, y nosotros, lejos de tratar de sumarnos a la miriada de críticas de un programa que no soluciona el problema ambiental, venimos hoy con una propuesta que va a exponer la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, que nos parece que puede ayudar a que los errores que se han cometido en la instrumentación y en la toma de decisiones, en este caso de la contingencia ambiental de la Ciudad de México, no se repitan, y que garantice que en lo futuro, si hubiese una nueva crisis ambiental, el gobierno federal no sea omiso y no sea un solo espectador, sino un actor en materia de soluciones de crisis ambientales en la Ciudad de México o en algún otro espacio del país. Le cedería la palabra a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, la diputada Rodríguez. Gracias, buenos días a todos. En el Partido Acción Nacional estamos buscando soluciones de fondo para dar cumplimiento al derecho humano constitucional a un ambiente sano, mediante una adecuada tutela de la calidad del aire para sus habitantes. Pero además nos estamos adelantando para proponer la construcción de un modelo a largo plazo. El PAN propone una iniciativa para generar la estrategia de gestión integral para la calidad del aire, a través de la reforma y adición de diversos artículos a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es necesario que el gobierno federal se plantee seriamente una agenda de prevención y control de la contaminación atmosférica, pero con mecanismos modernos, actualizados e innovadores. Por lo tanto, la iniciativa que presentaremos el día de mañana integra la visión por cuencas atmosféricas como un instrumento eficaz que prevenga, identifique, controle y restablezca las condiciones de la calidad del aire necesarias para la población. De acuerdo a datos del INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el impacto de las emisiones de contaminantes a la atmósfera puede ser predicho usando modelos de dispersión apropiados. Esta iniciativa
Atribuye claramente las funciones para cada uno de los 3 niveles de gobierno, buscando que la concurrencia en la materia entre los diferentes órdenes sea eficiente y, sobre todo, con mayor información. Permite atender las necesidades particulares de cada cuenca. Para ello, establece en su estrategia la delimitación y la capacidad de asimilación. Nosotros esperamos que con esta medida podamos realmente llegar a una avanzar en el problema, pero de fondo, no con pequeñas acciones que realmente no resuelven el tema de la contaminación ambiental. Muchísimas gracias por su atención. En la toma de esta decisión se cometieron varios errores por parte del gobierno federal que subsana la iniciativa. La iniciativa propone la creación de la cuenca atmosférica, ya existe la figura de la cuenca hidrológica. Las cuencas hidrológicas, los consejos de cuenca hidrológica que determina Conagua, tienen participación en consejos consultivos de la sociedad civil. En esta equivocada decisión que tomaron en la instancia federal, equivocada porque no tenían información completa, no tomaron ninguna medida respecto de la contaminación industrial, a pesar de que hay investigaciones de la UNAM. En esta propuesta que hará mañana la diputada, si se determinan las cuencas atmosféricas, que estimamos que hay 60 que ya tiene, digamos, determinadas la Secretaría de Medio Ambiente, pero no decretadas, se garantiza que cuando se vuelva a dar una contingencia ambiental, no solo se piense en el coche, sino también se tomen medidas para mitigar o combatir la contaminación industrial, por poner un ejemplo, y que se pudieran dar, como se dio esta, con varios gobernadores que están en falta porque no presentaron lo que la ley ya les establece, que son estos inventarios de emisiones. Por eso hoy día no sabemos de qué tamaño es la responsabilidad de Erubiel Ávila al no querer acompañar la decisión, a pesar de que dijo que la acompañaba, porque no sabemos cuál es el tamaño de sus emisiones, porque no las informa. Y ese asunto, si hubiese una cuenca atmosférica en todo el valle de la zona metropolitana del Valle de México, sabríamos exactamente qué grado de responsabilidad tiene cada uno de los gobernadores y el jefe de gobierno y de qué tamaño están evadiendo o eludiendo su responsabilidad a una decisión que puso Rafael Paquiano en la mesa y que también ha brillado por su ausencia. Hasta aquí lo dejaríamos por si tienen alguna pregunta que las pueda atender en la parte técnica la diputada Rodríguez. Mira, las cuencas son zonas delimitadas geográficamente con más o menos similares condiciones meteorológicas e hidrológicas. La idea es, de alguna forma, están contempladas manejar las políticas ambientales por zonas. Sin embargo, aunque está en la palabra cuencas atmosféricas dentro de alguna parte de la ley, no está ni definido el término, ni habla de cómo se delimitan, ni cuáles son las responsabilidades de cada orden de gobierno con respecto de ellas y de qué forma se utiliza la información que genera el estudio de las mismas. Entonces, esto es de forma general y te compartiría, bueno, en cuanto a las responsabilidades de los gobernantes, pues me parece que no hay marcha atrás, En este tema no es solamente una cuestión de lo que ha sucedido las últimas semanas, sino que tendríamos que hacer políticas públicas de veras. Esta es una estrategia a nivel nacional. De hecho, lo que sucede en el Valle de México no es algo que escape al resto del país. Como bien dices, hay zonas, otros estados, incluso Monterrey, Mexicali también, que tienen grandes problemas de contaminación, pero aquí radica la importancia del estudio que se haga por cuencas. No es la misma contaminación o los mismos contaminantes que afectan al Valle de México que lo que afecta, por ejemplo, a la ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey tiene una gran cantidad de partículas suspendidas. Entonces, no se puede hacer la misma política como si fuera todo el país tuviera las mismas condiciones. Entonces, esa es una. La segunda, hace más o menos como un mes, yo presenté una iniciativa en donde hablo justamente de que los 3 órdenes de gobiernos ya es como una obligación que vayan cambiando paulatinamente su parque vehicular, porque estaba muy ambiguo. Incluso todavía está obviamente en comisiones a la ley de adquisiciones para que también se consideren siempre como una alternativa por encima de las otras, claro, en la medida del presupuesto, el transporte que utilice energías renovables. Déjame complementar. Sí, y déjame complementar porque tu pregunta, Alfredo, nos permite poner otra arista del contexto del reclamo al gobierno federal. Es una actitud, me parece a mí, poco solidaria, por no decir majadera, la del gobierno federal cuando Miguel Ángel Mancera dice que para la conversión del parque vehicular, sobre todo el que está vinculado a la RTP, y que la crítica que se le ha hecho al gobierno de las ciudades, que está bueno para exigir
el hoy no circula a los particulares, pero no hace un esfuerzo con los vehículos que le prestan servicios al propio gobierno de la ciudad. Y cuando él hace la propuesta de 5,000 millones de pesos para invertir en eso, la respuesta del gobierno federal es un no rotundo. Ni siquiera le dieron una cita para poder plantear ante el gobierno federal el desglose de los proyectos de los 5,000 millones de pesos. Y yo contrasto esa actitud del gobierno federal de irresponsabilidad y de poca solidaridad con la Ciudad de México con la de Pemex. Porque cuando el director general de Pemex va y le pide al gobierno federal dinero para pagar lo que deben a proveedores, de inmediato hay una línea de crédito de más de 10,000 millones de pesos. Entonces, para pagar lo que debe Pemex a los contratistas y proveedores, sí hay apoyo del gobierno federal. Pero para plantear una solución de conversión del transporte público en la ciudad y de los vehículos públicos del gobierno de la ciudad, no hubo ni siquiera una audiencia, una cita. Me parece que lo mínimo que merece un jefe de gobierno o un gobernador del partido que sea, es que si tiene una propuesta en una crisis como esta, cuando menos el gobierno federal se tome la molestia de escucharla y analizarla. Y no le dieron ni siquiera la oportunidad de presentarla ante el gobierno federal. Por eso también hablamos de la falta de apoyo y de solidaridad del gobierno federal y el reclamo del coordinador Marco Cortés de que la Federación está dejando solo a la Ciudad de México.